¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro video del canal en el que estamos complementando el material de la cátedra. En este video lo que quería era continuar con el tema LED, mostrar un par de cosas que no vimos. Acá tenemos un LED, sabemos que es un semiconductor que emite luz, está formado por dos terminales, un cátodo que es la parte negativa del semiconductor, un ánodo que es la positiva. Sabemos que si lo polarizamos directamente tenemos que poner al cátodo el negativo y al ánodo el positivo, y así va a encender. Pero no podemos superar la corriente máxima que soporta el LED, en este caso 20 mA, ni podemos darle una tensión menor a la tensión de juntura que produce la avalancha, que va a hacer que encienda. Esta tensión está alrededor de 2 volts. Lo vamos a comprobar. Para eso vamos a usar una fuente que permita regular la tensión. Esta es una fuente regulada tanto en tensión como en corriente. ¿Ven? Tensión continua, corriente continua. Entonces conectamos en directa, cambiamos el color para que no confunda. El color lo podemos, por ejemplo, cambiar antes de empezar a pasar el cable para que sea más claro el proceso. Nosotros habíamos visto que regulábamos la corriente que le llegaba al LED con una resistencia en serie. En el cátodo, en el ánodo es lo mismo, ya que es un circuito en serie con el LED. ¿Y por qué acá no pusimos resistencia? Justamente porque vamos a usar esta fuente regulada en corriente para darle un máximo de 0.02 amper, que son 20 mA. Vamos a también darle un volt para ver si enciende y vamos a iniciar la simulación. Como vemos, no enciende a 1 volt, no circula corriente. Ahora vamos a ir a 2 volt. Con 2 volt ya vemos que enciende y se estableció una corriente de 11,5 mA. En 3 volt se estableció una corriente de 20 como máximo, que es lo que da la fuente. Yo acá, por ejemplo, puedo irme, no sé, a 5 y la corriente va a quedar en 2 porque la establece el LED. Me puedo ir a 12 y sigue en 2, pero porque la limité yo la corriente desde la fuente. Si hubiese puesto una fuente que puede dar 1 amper, por ejemplo, y le doy más de 3 volt, se puede quemar el LED. Ahora vamos a probar eso. Habíamos quedado en 12 volt. Bueno, y ahora vamos a bajar de nuevo a 2 volt. Y esta fuente puede dar 1 amper. Ahora es una fuente que la regulamos hasta 1 amper. Seguimos en 11,5 porque es la tensión que estableció para 2 volt. Ahora vamos a 3 volt. Miren cómo se dispara la corriente, si no me equivoco. Y explotó. Con 3 volts ya necesitamos ponerle una resistencia que regule la corriente. Si no podemos regular la corriente de la fuente, tiene que ir una resistencia como esta, la corriente. Y esta resistencia tiene un valor calculado de la siguiente forma. Sabemos que en el LED la tensión cae 2 volt, lo comprobamos recién. Entonces si la fuente, por ejemplo, va a ser una fuente de, vamos a ver de cuánto era la fuente, 3 volt. Si la fuente de 3 volt, acá caen 2 volt, acá tiene que caer 1 volt. Y la corriente máxima son 20 mA. Entonces la resistencia es igual al cociente entre la tensión y la corriente. O sea, 1 volt dividido 0.02 amperes, que son 20 mA, 50 ohm. Me está diciendo que con una resistencia de 50 ohm yo voy a poder controlar la corriente de forma que no supere los 20 mA. Vamos a ver si esto es cierto. Exacto, es cierto. Le pudimos dar 3 volt y con la resistencia limitamos a 18 mA. Ahora, como sabemos que acá hay una caída de tensión que la podemos medir, o sea, acá ya lo vimos cuando le dimos como máximo 20 mA
y si no agarramos un multímetro que hay acá y conectamos en voltaje y van a caer 2 volts. Y también podemos poner un multímetro acá a la resistencia. Estamos midiendo la caída de tensión en la resistencia. Nos tiene que dar 3 volts. Nunca puede dar más de 3 volts porque la fuente es de, perdón, 1 volt porque la fuente es de 3 volts. 2 más 1, 3. Nunca va a dar más tensión. Acá está. Casi exacto. Por último vamos a calcular la potencia. Ya sabemos que este circuito está bajo una tensión de 3 volts que lo da la fuente, que circulan 18 mA porque caen 2 volts en la juntura del LED y porque hay una resistencia que regula esta corriente. Ahora vamos a ver qué potencia disipa. Sabemos que la potencia es el producto entre tensión y corriente. Y tenemos que la tensión es 3 volts, la corriente es de 0.18 7 mA. Acá hay que poner un 0, ¿no? Para que esté bien esto. Si no son 187. 0.0187. Esto nos da una potencia 0.187 por 3 volts. Son 56.000, habíamos visto. No es lo mismo la potencia que cae acá que la que cae acá. ¿Y cómo lo podemos calcular eso? Bueno, ¿se acuerdan que potencia es igual al producto entre tensión y resistencia? Pero nosotros podemos, ¿qué dato tenemos? La resistencia esta y la intensidad. Y la tensión, también tenemos la corriente. Pero para calcular la potencia acá, podemos calcularlo de varias formas. Podemos usar la caída de tensión que hay acá 1 volt y la corriente. O sea, también la potencia, como se repartió la tensión, se reparte la potencia. Acá la potencia va a ser de 1 volt por la tensión de un, perdón, 1 volt, exacto, lo que estaba diciendo estaba bien, porque cae 1 volt acá, por la resistencia, por la corriente que pasa por todo el circuito, que es la misma, que son 20 mA. Entonces podemos decir que la potencia disipada en esta resistencia es 0.2 watts en la resistencia, ¿no? Y en el LED, por ende, va a ser 0.5, tenemos que hacer 0.561 menos 0.02, va a ser 0.361. Ahí se dan cuenta que mucha potencia se está perdiendo en la resistencia. Por eso que en la mayoría de los circuitos con LED lo que se hace es regular la corriente con un pequeño circuito que no funciona en base a una resistencia lineal, sino a otros semiconductores que hacen que como máximo le lleguen 20 mA que necesita el LED, pero no disipan tanta potencia en forma de calor, que en definitiva es lo que hacen las resistencias. Pero recuerden, lo más importante de este video que hicimos es que nosotros sabemos la potencia total del circuito, pero esa potencia, al igual que las tensiones en este circuito serie, se reparten. Es exactamente igual que el circuito paralelo, también las tensiones se reparten, solo que no tienen caída de tensión en los circuitos paralelos. O sea, pones una lamparita de 40 watts en paralelo con una de 60, vas a tener 100 watts en total y las dos van a tener la tensión que las esté alimentando. En cambio, si pones dos lamparitas
en serie, vas a tener también la potencia, pero va a haber diferentes caídas de tensiones, con lo cual la corriente también va a ser menor que en el otro circuito, que hay dos ramas en paralelo. Pero bueno, esto era sobre el LED con una fuente regulada en corriente o sin la fuente regulada de corriente y la caída de tensión que produce una potencia en cada componente. Bueno, espero que les haya gustado la aclaración, el video. Y este es material complementario que, llegado el caso, les puede servir. Otra cosa que les quería mostrar es que podemos descomponer la fórmula de potencia en otras fórmulas que nos pueden servir, como por ejemplo, acá tenemos, ven que está la ley de Ohm, pero también dentro de la ley de Ohm hay un apartado de ley de Watts. Tenemos que era el producto entre tensión y corriente, pero también es la tensión al cuadrado sobre la resistencia o una intensidad al cuadrado por resistencia. Esto surge de hacer despejes de la fórmula original de tensión, el producto de tensión por la corriente. Por ejemplo, si nosotros reemplazamos la intensidad, ahí un poquito más cerca, lo podemos, la intensidad sabemos que la podemos reemplazar por tensión sobre resistencia, entonces nos queda tensión por tensión sobre resistencia, tensión por tensión es tensión al cuadrado y resistencia queda abajo, es esto. También lo podemos reemplazar por tensión, que es intensidad por resistencia, entonces nos quedaría intensidad al cuadrado por resistencia. Bueno, vamos a despejar esta. Ya vimos cómo de esta sale esta. Vamos a ver esta, cómo sale esta de esta otra. Bueno, esta es más fácil todavía. Si sabemos que tensión es voltaje por resistencia y acá voltaje e intensidad por resistencia, nos queda tensión por tensión, que es intensidad por resistencia por intensidad, entonces queda intensidad al cuadrado por resistencia. Ahí está, ese se va despejando. Tal vez hagamos un videito más sobre esto, que es despejar, es reemplazar. Vieron, yo reemplacé voltaje acá por intensidad por resistencia, entonces me queda intensidad por resistencia por intensidad, es intensidad al cuadrado por resistencia. Y la otra ya lo mostré recién. Bueno, acá terminamos este video, espero que les haya gustado. Gracias por haberlo visto y comenten cualquier cosa que no entendieran.